4 horas. Coyhaique con 8 de máxima, Punta Arenas con 6, mientras que la Antártica tendrá -5 con chubascos de aguanieve. También el archipiélago de Juan Fernández, 19 de máxima, Rapa Nui con 26. Iniciamos la revisión de las informaciones de Chile y el mundo en esta mirada de FTC Noticias este 2 de mayo del año 2019. 1:00 PM, 6 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, el presidente Sebastián Piñera hizo hoy el anuncio con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, también el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, porque evidentemente es la manera de producir que un país se puede plantear, de este nuevo llamado proyecto de ley que busca fomentar la empleabilidad y la vida familiar, como le ha tipificado el gobierno. Le llama de modernización laboral para la conciliación, trabajo, familia e inclusión, que fue presentado este jueves por el presidente Sebastián Piñera en compañía de ambos secretarios de Estado en el Palacio de Gobierno. El proyecto busca que a través de distintos mecanismos, como jornadas laborales adaptables, normas de protección para los empleos del siglo XXI y mayor inclusión para el empleo y capacitación para las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, en Chile se avance en modernizar su mercado laboral, asegura el comunicado del Ministerio del Trabajo. El ministro Monkeberg informó que actualmente la norma que regula la jornada laboral, que es de 45 horas, es a su juicio muy rígida, por lo que la iniciativa del Ejecutivo busca abrir las puertas a nuevas modalidades, como 3 nuevos tipos de jornadas, por ejemplo, 180 horas a nivel individual, semanal distribuida en no menos de 4 días ni más de 6, y semestrales y anuales pactadas a nivel colectivo. Además, convenir una bolsa de horas extraordinarias, alternativas de horarios de inicio y término de jornada, compensación de horas extraordinarias con días adicionales de vacaciones, anticipar o postergar la recuperación de horas de permiso autorizado, disminuir el tiempo de colación para adelantar el horario de salida y adaptar la jornada de trabajo en periodos de vacaciones familiares. Asimismo, se plantea incorporar la posibilidad de pactar un sistema excepcional de distribución de las jornadas, cambiando 2 domingos de descanso al mes por 12 al semestre y la suspensión del contrato de trabajo. También otro eje tiene buscar nuevos tiempos en materia de empleo que garantice la protección de los trabajadores con 3 temas que hoy no están regulados en el Código del Trabajo. Un contrato de formalización que promueva la formalización del trabajo en eventos extraordinarios, ocasionales y no permanentes, la regulación de las economías de plataforma, las aplicaciones, por ejemplo, mediante la emisión de boletas de honorarios, asegurándose así acceder a la protección social vía la ley de honorarios que ya está vigente en esta operación Renta 2019. Y además, en materia de inclusión, perfeccionar la ley para personas con discapacidad, eliminando algunas barreras de acceso como empleos en el sector público, las multas en el sector privado que sean mensuales cuando no se cumplen, y que las empresas que opten por medidas alternativas lo hagan con la entrega de beca de estudios, si es que no quieren tener inclusión por su área productiva. Bueno, así defendió el presidente Sebastián Piñera este proyecto de ley, señalando que quiere ponerse en la lógica y la perspectiva del siglo XXI para los trabajadores, pero especialmente para el mercado laboral, que está evolucionando gracias a la tecnología. Vamos a ver, después de escuchar la palabra del presidente Piñera, hacernos algunas preguntas que quedan abiertas con esta idea que emana desde el Ejecutivo hacia el Congreso. El proyecto que hoy día hemos firmado y vamos a presentar al Congreso tiene 3 ejes estructurantes. El primero son medidas para adaptar mejor las jornadas laborales, de forma tal de que se puedan conciliar de mejor manera con el mundo de la familia, del deporte, de la cultura, de los amigos y de lo que las personas quieran hacer con su tiempo libre. Este proyecto de ley permite a los trabajadores pactar jornadas de trabajo alternativas, como por ejemplo, establecer una jornada mensual de 180 horas a nivel individual y que se pueda distribuir en forma más amplia, más libre y más flexible, de forma tal de dar esa mayor libertad. Hoy día la jornada de trabajo solamente puede repartirse entre 5 y 6 días a la semana. Este proyecto amplía esa posibilidad para que la jornada de trabajo pueda repartirse de común acuerdo y con la voluntad de los trabajadores entre 4 y 6 días, lo cual permitiría, por ejemplo, que algunos trabajadores quieran trabajar de lunes a jueves en forma más intensa y tener 3 días de descanso del fin de semana, viernes, sábado y domingo. Además, las jornadas semestrales o anuales, y esto a nivel colectivo, se pueden trabajar en forma más flexible, estableciendo mayores horas de trabajo en algunas épocas del año y menores épocas de trabajo
en otras épocas del año. Por ejemplo, hemos detectado que los adultos mayores prefieren trabajar menos en invierno y más en verano. Y los más jóvenes prefieren justo lo contrario, trabajar más en invierno para poder disfrutar mejor los tiempos del verano. Esta ley va a permitir que cada uno pueda expresar sus preferencias y pueda adecuar con mayor libertad la jornada laboral a esas preferencias. Palabras del presidente Sebastián Piñera, donde además, por ejemplo, también desde el Ministerio de la Mujer se asegura con un comunicado que este proyecto, que tiene estos 3 ejes de jornadas laborales adaptables, que en el último eje además incluye políticas de género y medidas que favorezcan la inclusión femenina y fortalezcan el rol de la mujer en el mundo del trabajo. Según la ministra de la cartera, Isabel Pla, tiene elementos muy importantes para cumplir con ese propósito, ya que la mitad de las mujeres en Chile en condiciones de trabajar se encuentran fuera del mercado laboral. Y una de las barreras más importantes es el uso de su tiempo y la posibilidad de compatibilizar el trabajo con la familia. El tema que queda en definitiva consultas es quién fiscaliza la buena voluntad que plantea el espíritu de este proyecto de ley. Porque nadie podría negar que evidentemente en un mundo tecnologizado, en un mundo absolutamente conectado como el que estamos viviendo, en un mundo que tiene las interfaces, podríamos decir, virtuales de trabajo en plataforma, y ya casi no hay no hay noche ni día, en definitiva, en la jornada laboral y productiva. ¿Quién fiscaliza los horarios? ¿Quién, en definitiva, le pone a veces el cascabel al gato de las situaciones abusivas que se pueda generar por este teletrabajo o este trabajo compatibilizado con la familia o desde el hogar, por ejemplo? Eso no quedó clarificado en los anuncios del proyecto de ley. También ver la situación de cuando no se cancelan los productos y los servicios señalados. Cómo hay un reparo, por ejemplo, por parte del empleado o del trabajador respecto de no pago de servicios, cuando además no hay una situación contractual absolutamente fijada. ¿Qué pasa con aquello? Más en esta lógica de trabajos ocasionales, como se ha planteado también como otro de los ejes. Y por último, que tiene que ver con el descanso tras jornadas consecutivas. Si bien no hay ninguna señal ni puntualización de reforzamiento al rol de los sindicatos, hay que decir que solamente a través de los sindicatos muchas veces se puede fiscalizar que se cumpla este tema de las 4 jornadas por 3 libres, como ha sido, por ejemplo, el convenio y contrato colectivo de la División Andina con Codelco Centro Sur, y en definitiva tener esta jornada, pero tras una larga conversación y discusión sobre la base de la propia reforma laboral. Pero por ejemplo, que ese tipo de contrato se desarrolle o se haga para toda una empresa cuando haya trabajadores que no lo quieran hacer y no hay sindicato en la empresa, también hay ciertas consultas o vacíos que quedan dando vuelta de esta información. Como digo, que uno puede tomar la buena voluntad del gobierno de querer enfatizar y modernizar las relaciones laborales, pero el tema es cómo eso va de la mano de un fortalecimiento de la fiscalización y de la defensa de los derechos laborales, justo cuando estamos saliendo del 1 de mayo, que recuerda que esa lucha en 1886, cuando partió, luego en Barcelona y en otros lugares por las 8 horas diarias de trabajo, no fue con negociación solamente política, sino que también fue esa negociación a sangre y fuego. Obreros y trabajadores muertos en calles y protestas por exigir esos derechos laborales. Entonces ahora, cuando se habla de modernización y flexibilidad, nadie está solicitando llegar a esos extremos, pero llama la atención de que el proyecto no enfatice nada sobre la fiscalización y el rol de la Dirección del Trabajo para fiscalizar este tipo de nuevos contratos y nuevas modalidades, que además va a tener obviamente el filtro y el debate que vamos a generar de hoy en adelante en el Congreso Nacional. 1:00 p.m, 14 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, el día de ayer se desarrolló la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, 2 marchas que en el centro de Santiago fueron absolutamente distintas, una con un saldo de 31 detenidos, 25 carabineros heridos, también otros lesionados. La acusación desde la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de que hubo represión desde el inicio, mientras que desde Carabineros y su oficialidad, como también la Intendenta Metropolitana Carla Rubilar, se acusó de que los incidentes y, comillas, descolgados, jóvenes y personas encapuchadas estuvieron destruyendo utensilios, material mobiliario público y luego cortinas y comercio y establecimientos privados desde el inicio al fin
de la breve marcha, porque recordemos que se dio desde la avenida Brasil, un poquito hacia el sector del Metro Los Héroes, ahí en el barrio Ejército Vergara, hasta en la zona de Matucana, la Alameda, donde terminaba esta marcha, pero que nunca logró tener ni un buen principio ni un buen fin, podríamos decir, producto de los altercados y las trifulcas que se fueron generando también, con participación y con daños, y testigos que aseguraban que fueron los encapuchados los que dañaron a Carabineros, mientras que también algunos organizadores y otros dirigentes sindicales aseguraban que Carabineros tuvo un excesivo celo y de inmediato comenzó a reprimir desde que se inició la marcha hasta su breve término en el sector de Estación Central en la Alameda. Pero por el otro lado, desde la Plaza Italia hasta el sector de la Avenida Santa Rosa, el padre Alonso Valle, se desarrolló la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la denominada marcha histórica o marcha de las organizaciones con mayor peso histórico y también al interior del mundo público en la Central Unitaria de Trabajadores. Se vio a los profesores, se vio también a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a distintos sindicatos y gremios en esa marcha. Y ahí también hubo un análisis y un discurso planteando la defensa del empleo, planteando la dignidad laboral, también el ejercicio de los derechos de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien después de su alocución en el escenario central tuvo estos comentarios en el reporteo que nos entrega como siempre Agencia 1, palabras de Bárbara Figueroa al cerrar esta conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en el acto central de la CUT. Esta fue una convocatoria muy unitaria, fue una convocatoria muy diversa, donde no solamente se expresó la diversidad del movimiento sindical, tanto del mundo público como las organizaciones privadas, sino que también tuvo representación de organizaciones políticas, y a nosotros eso nos parece saludable. Nosotros no creemos que los países pueden avanzar si las instituciones no se hacen cargo de los debates y no escuchan el mensaje, en este caso, de los trabajadores y las trabajadoras. Palabras de Bárbara Figueroa, entonces, dando cuenta de esta intención de la Central Unitaria de tratar de convocar no solamente a las organizaciones sindicales, sino que también a las organizaciones políticas. Evidentemente, siempre ha sido una de las tónicas de la Central Unitaria el rol de los partidos políticos al interior. Recordemos que Bárbara Figueroa es militante del Partido Comunista, también Alberto Díaz es militante de la Democracia Cristiana como vicepresidente, y han tenido esta suerte de tregua tras la salida de un dirigente histórico como fue el socialista Arturo Martínez desde la Central Unitaria de Trabajadores. Pero además hoy la Central Unitaria está en este proceso de recomposición, de reagrupamiento también de fuerzas en vista de la oposición que hay que tener ante discusiones coyunturales, la de salario mínimo, luego también la del reajuste fiscal, pero además esta misma reforma que vamos a estar planteando, la reforma o flexibilidad laboral que se va a plantear en el Congreso de ahora en adelante, la reforma previsional que sigue su curso, y además las otras reformas económicas, entre ellas la reforma tributaria que ya está discutiendo el gobierno en el Congreso. Así las cosas, el escenario sindical sigue teniendo esta baja sindicalización pese a la reforma laboral de la segunda administración de Michelle Bachelet, y ahora en adelante veremos el rol y el protagonismo que puedan tener estos dirigentes como también los sindicatos base en movilizaciones o planteamientos en el último año que muchos visualizan que puede haber debates de fondo, porque ya el 2020 nos ponemos en modo de elecciones, sean de gobernadores regionales, también de municipios, y ya el 2021 una nueva carrera presidencial y parlamentaria para renovar el Congreso Nacional. 1:00 19 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Bueno, en materia de las informaciones nacionales, Los Lagos ha tenido una situación de emergencia desde las últimas 24 o 48 horas por las fuertes lluvias, el sistema frontal que se instaló en la zona de la capital regional Puerto Montt, también Calbuco, la zona de Osorno, el paso internacional Cardenal Zamoré, que ha sido cortado, ha sido cerrado, suspendido temporalmente, y una afectación bien importante. Hay una ruta de que une Chile y Argentina que está afectada con un aluvión. Además, el sistema frontal ha dejado varias casas anegadas, personas aisladas, cortes de camino. Se suspendieron las clases en las ciudades de Puerto Montt, en Cochamó, en Chaitén, en Gualairihue, en Yanquihue, en Puerto Varas también. Y hay presencia de los ministros, el de Obras Públicas Juan Andrés Fontaine y el de la Vivienda Cristian Monkever, están en los comités operativos de emergencia que se han desarrollado ahí en la región de Los Lagos. Son cerca de 300 aislados, rutas cortadas, la crecida de los ríos, también la afectación a la capital regional, y el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, quien ha disparado contra la Dirección General de Aguas por la anegación de viviendas por el desborde de los ríos.
ha acusado Gerboy Paredes una mala actuación y mala fiscalización por parte del ente que regula esa situación. Ha habido deslizamientos de tierra, caídas de árboles y todo ocurrido en la zona de los lagos, también alguna afectación menor, pero también en la zona de los ríos, que se ha visto con más de 80 y hasta 90 milímetros de agua, lluvia caída en menos de 24 horas. Bueno, Miguel Herrera, uno de los jefes y generales de la zona, ha colaborado también para comentarnos este corte de ruta en el paso internacional Cardenal Zamoré, en producción y comentarios que le hizo a la radio Carabineros desde el sur del país. Efectivamente, durante el día de ayer y el transcurso de la noche, Carabineros de la Prefectura de Osorno disponibilizó la mayor cantidad de personal con la finalidad de afrontar varios problemas que tuvimos en la provincia de Osorno relacionados con cortes de rutas y cortes de suministro eléctrico, siendo lo más importante a las 5:55 horas del día de hoy se cortó la ruta internacional 215, la que va a Argentina por el paso Cardenal Zamoré, producto de un aluvión. Está inhabilitado el paso para vehículos y camiones. Mayor Herrera, bueno, sabemos que están desde ayer muy temprano, ¿cierto?, trabajando para colaborar, ¿cierto?, con la comunidad. Quisiéramos saber cuál es el balance que se realiza hasta este minuto, si hay personas que están aisladas, bueno, fuera de lo que ocurrió en la ruta internacional, pero hay personas que quizás necesitan también la colaboración, por ejemplo, en el traslado de suministro, de provisiones más que nada, y saber también si, bueno, hay algún dato acerca de las personas fallecidas. Bueno, por lo menos, gracias a Dios, en la provincia de Osorno no tenemos personas fallecidas. Sí tenemos un total de 56 personas aisladas, producto del corte de la ruta 1911, que este sector se denomina El Cholo. Las personas están completamente aisladas. Hoy día, personal de vialidad va a tratar de habilitar la ruta. Estas personas están en monitoreo constante por personal de Carabineros de la tenencia Puerto Octay. Están bien, se encuentran bien, no necesitan mayores provisiones. Este es un corte que normalmente se produce cuando las lluvias son de una mayor intensidad. Personal de vialidad va a estar trabajando hoy día para habilitar la ruta, pero como le digo, personal de Carabineros lo tiene monitoreado. Al igual, por orden del señor jefe de zona, se dispuso que todos los dispositivos rurales concurran a los sectores donde se tiene localizadas personas más vulnerables, que residen en las riberas de los ríos, o personas de la tercera y cuarta edad. Lo que se dio cumplimiento ayer, tenemos un monitoreo constante, aproximadamente son 60 personas que caen en esta categorización de vulnerabilidad, y los destacamentos rurales las tienen ubicadas a buen resguardo. Así que de momento no tenemos ninguna mala noticia que informar a la comunidad. Palabras del mayor Miguel Herrera, entonces, ahí dando cuenta de esta situación, de que ha tenido además a personas, por ejemplo, a una que le dio un paro cardíaco en la puerta de su casa cuando llegaba a los lagos, y también otra afectación que han sido las víctimas relacionadas con el sistema frontal, pero no directamente afectadas. Eso sí, hay muchas personas anegadas, también damnificados, y zonas rurales, como decía Carabineros, que han tenido y han sufrido los estragos de la lluvia. Un gran abrazo también en la compañía. Evidentemente el gobierno ha hecho anuncios hace algunos instantes a través del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, en un comité de operaciones de emergencia nacional que se dio en la Oficina Nacional de Emergencias ONEMI, donde se mantiene la alerta roja para Puerto Montt, también para otras comunas de la zona de los lagos. En otras informaciones breves que tenemos para comentarles, ha salido una nueva encuesta Criteria, una de las encuestas que mensualmente está marcando la sensación política, y hasta ahora nuevamente la reprobación al presidente Sebastián Piñera se ha marcado en un 50%, mientras que nuevamente Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, exalcalde de Santiago, también referente de la UDI, nuevamente aparece como uno de los mejores posicionados desde el oficialismo como posible presidenciable, dice esta encuesta. Luego de esto alcanza además a José Antonio Casi, se acerca a Beatriz Sánchez en una encuesta que se hace con este volumen. De esta manera aparece entonces que en abril de 2019
Beatriz Sánchez tiene un 12% como respuesta espontánea a quién cree que o le gustaría que fuera el próximo presidente. Lo encabeza Beatriz Sánchez con 12%, 10% José Antonio Kast y 10% Joaquín Lavín. Luego quedan atrás con 5 Felipe Kast de Bópoli, Daniel Jadwe del Partido Comunista como alcalde de Recoleta y se repite en el plato el presidente Piñera y la expresidenta Michelle Bachelet, aunque Piñera no podría hacerlo legalmente. Luego quedan muy rezagados Alejandro Guillé, Marco Enrique Sominami y Evelyn Matei, según esta encuesta. Asimismo, quienes señalan que hay una muy buena opinión sobre él, es un 76%, es decir, la imagen positiva que tiene sobre Lavín, que la mantiene también Jorge Sharp con 67% y Heraldo Muñoz con 62%. Al contrario de Ricardo Lagos Verdes, José Antonio Kast y Pamela Giles, que tienen opiniones negativas. Sobre las coaliciones políticas, Chile Vamos promedio un 21%, el Frente Amplio 19%, la ex Nueva Mayoría 12% y Acción Republicana 9%. 42%, eso sí, dice no sentirse comprometido con ninguna. Y el presidente Piñera ha marcado nuevamente su rechazo superior al 50% en esta encuesta. En materia de las organizaciones estudiantiles, se visualiza ya la llegada por primera vez histórica de Emilia Schneider, la primera presidenta trans que va a encabezar la Federación de Estudiantes de Chile de la Universidad de Chile. Hoy se ha presentado, es con un 25,8% de los votos, que en el estatuto de la FECH va a quedar como directiva interina liderada por mujeres, con 7.387 votos válidos. De esta manera, entonces, Emilia Schneider se convierte en la primera estudiante trans en liderar la Federación de la Universidad de Chile. Mientras que en la Universidad de Concepción también ya se visualiza que nuevamente alguien se va a repetir el plato de lo que fue Carol Cariola, conocida como dirigente estudiantil en su momento de la Universidad de Concepción desde obstetricia, hoy como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Otra vez en casi 10 años, Valeria Tapia de las Juventudes Comunistas va a encabezar esa casa de estudio, una de las más tradicionales desde el mundo privado, recordemos, con función pública, pero la Universidad de Concepción es una universidad privada en términos de su constitución legal, igual que la Universidad Católica y las otras universidades católicas del país. Pero así las cosas, también su referente histórico y el lugar donde está, su posicionamiento la hace que Valeria Tapia se transforme ahora en una posible nueva vocera del naciente movimiento estudiantil o de la nueva generación de dirigentes estudiantiles que estamos viendo. Mientras tanto, hay un comunicado solo de hace algunos instantes de la Central Clasista de Trabajadores que asegura que es un montaje el incendio de esta tienda comercial Fashion Park ahí en la Alameda, casi el sector de Matucana. Han asegurado y se han desvinculado de aquello. Se ha detenido además a un médico acusado de violar a mujeres que conocía en Instagram, una de ellas con 17 años, una de las informaciones que queda dando vuelta. Y en materia internacional, como les comentábamos, la oposición ha subido a 4 la cantidad de muertos en las protestas contra Nicolás Maduro. Una información que sigue en desarrollo, donde ayer escuchábamos a Juan Guaidó llamando a un paro huelga nacional escalonada, que se fueran sumando los mundos productivos para oponerse a Nicolás Maduro. Mientras tanto, el presidente que encabeza el gobierno bolivariano, como él le denomina, ha salido junto a Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, y se ha colocado junto a los oficiales y suboficiales del ejército y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas a señalar que el respaldo militar lo tiene Nicolás Maduro. Mientras tanto, ayer por la noche nuevamente seguían las trifulcas y declaraciones cruzadas entre Estados Unidos y Rusia. Los principales asesores de la diplomacia y de seguridad nacional de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, como John Bolton, y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, aseguraban que habían sido 3 los chavistas que habían dado su visto bueno para que se sacara a Maduro del poder. Por eso había actuado Juan Guaidó en compañía de Leopoldo López y se había ejecutado su denominada liberación tras su arresto domiciliario. Recordemos que cumplía tras haber estado en la cárcel por varios años por agitación política, y él señalándose como preso político. Bueno, Leopoldo López junto a su esposa Lilian Tintor en este minuto figuran como refugiados, huéspedes albergados de la Embajada de España en Caracas. Guaidó está sin ubicación, solamente ayer se le vio por redes sociales, y un nuevo llamado que ha hecho a esta sublevación y a seguir apoyando luego de este fallido alzamiento militar, donde solamente 25 militares de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas se sumaron a este punto de prensa y este llamado que se hizo el martes a las 6 de la mañana de Guaidó con Leopoldo López. Y luego de esto, el presidente Maduro ha calificado de escaramuza golpista
lo que ha sucedido en Venezuela. Hoy se nos ha comentado por también conocidos y corresponsales de Agencia 1 que en Caracas rinde y prima la normalidad dentro de las complicaciones y la crisis económica que ha vivido el régimen de Maduro, recordemos, con una hiperinflación, una situación económica muy desmadrada y un aparato productivo también en falencia. Ya recordarán ustedes los ataques y la situación que vivió el sistema eléctrico venezolano hace algunas semanas. Así las cosas es que quedan 4 fallecidos el proceso que se está desarrollando en Venezuela con 48 horas de alta agitación, este fallido alzamiento militar, luego este apoyo popular que vivió Juan Guaidó ayer por las tardes en las calles de Caracas, también el apoyo militar a Nicolás Maduro y nuevamente fuerzas en confrontación con palabras cruzadas entre el canciller Lavrov, recordemos, Sergei Lavrov de Rusia, y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo respecto de la incidencia o no de las dos potencias en Venezuela, el rol de Cuba también asimismo, y este llamado que hace Guaidó al alzamiento desde las Fuerzas Armadas para poder derrocar al régimen de Maduro. Una situación, podríamos decir, en este minuto en status quo en Venezuela, tras las alertas y las protestas. Además, esta imagen de una tanqueta pasando por manifestantes en una de las principales autopistas de Caracas. También este saldo que dice la oposición de 4 fallecidos producto de la agitación social que vive Venezuela en estos instantes. 1 de la tarde, 31 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Claro, hablamos de economía porque el cobre se desplomó este jueves. Tuvo una fuerte caída de un 2,9%, según lo que ha informado la Comisión Chilena del Cobre. El precio del metal rojo mantuvo la tendencia ayer miércoles y nuevamente se cotizó a la baja en la principal bolsa de metales del mundo, la Bolsa de Metales de Londres. Se desplomó frente a la fortaleza del dólar, dice la Comisión Chilena del Cobre, donde la materia prima o commodity tuvo un importante retroceso de 2,88%, transándose en 2,81 dólares la libra grado A. De esta manera, la principal exportación alcanzó una cotización promedio mensual de 2,86, mientras que la anual llegó y se mantuvo en 2,84, con un 9,47% menos respecto del 2018. La Reserva Federal de los Estados Unidos señala que no va a haber y no va a ser necesaria una rebaja de la tasa de interés, lo que ha fortalecido el dólar a nivel global, y eso ha incidido también en la cotización del metal rojo. En la sesión, además del mercado cambiario local, el billete verde ha tenido un impulso con un avance de al menos hasta 6 pesos. Se cita en las casas de cambio, también en las ruedas bancarias y financieras, una incidencia que viene a marcar la situación del dólar en el último tiempo en nuestro país. Y además se ha conocido lo que se denomina el índice elaborado por una universidad privada, la Universidad Adolfo Ibáñez y también ICARE, un centro de estudios desde el empresariado de la denominada confianza empresarial, que ha caído en abril con la denominada incertidumbre por las reformas económicas. En la segunda baja consecutiva mensual, pero el indicador aún mantiene con un terreno optimista. 3 de los 4 sectores evaluados mostraron retrocesos, solo el comercio registra un alza en sus expectativas. En la construcción se da una baja de casi 2 puntos desde marzo a abril, en el comercio en el alza, en la industria también a la baja, en la minería también a la baja, casi 1 punto, según lo que dicen en una encuesta de empresarios y ejecutivos que hoy entrega uno de los matutinos principales del empresariado, el diario El Mercurio, que recordemos en su índice siempre trae aquello. Además, los aportes de Codelco al fisco caen en 60,08% y representan solo un 1,6% de los ingresos en la ejecución del primer trimestre, según la Dirección de Presupuestos, y la información que también ha llamado la atención de que en las históricas divisiones del Teniente y Chuquicamata se va a terminar con esta premiación de relojes de oro para los trabajadores de más de 30 años en la cuprífera estatal. Una situación que está siendo analizada por el Consejo Directivo de la Federación de Trabajadores del Cobre respecto a si eso no parte de un beneficio o era un gesto a el esfuerzo y el trabajo y el compromiso de los trabajadores, pero que en los actuales tiempos de ahorro y de previsión quizás se puede hacer de otra manera con la misma énfasis y efectividad, porque en los actuales momentos regalar un reloj de más de 1 millón de pesos de oro también puede sonar abusivo para otros rubros y otros planos productivos y de trabajadores en nuestro país. Una de la tarde, 35 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias.
Claro, la hora del deporte, porque el feriado sirvió para que Colo-Colo pudiera llorar muy bien sus penas, producto de lo que sucedió el día martes en la noche, cuando por la ronda de penales el Cacique no pudo clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, la fase de verdad, decían algunos, y quedó en el camino. Esto porque falló todos sus tiros penales. Todos los tiros penales falló Colo-Colo, y la Universidad Católica del Ecuador en Quito, luego de haber sido derrotada ya, ganó acá en Macul ese mismo día 1-0, y cuando se fueron a la ronda de penales fue más efectiva y fue más contundente. Para muchos una desazón, para muchos se equivocó Mario Salas por no probar los penales, por confiarse, por salir muy agrandado a primer momento, un Colo-Colo deslucido, para otros también expertos y analistas futboleros, pero en definitiva Salas explicando que es responsabilidad de él como cuerpo técnico y que ahora en adelante lo que queda más, como también lo dijo el nuevo vicepresidente de Blanco y Negro, que partió con esta mala racha, Harold Mayne Nichols. De ahora en adelante la prioridad para Colo-Colo va a ser la Copa Chile y también el torneo nacional, donde recordemos se enfrenta a un lucido Unión La Calera en la próxima fecha, la 11ª, que se visualiza de aquí en más en este fin de semana. Mientras tanto, ayer por la tarde, pasadito las 3 de la tarde, comenzó un partido de infarto, 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, es cuando se habla de la Liga de Campeones de la Champions League, y claro que fue así, porque por 3-0 el Barcelona pudo derrotar al difícil, rasposo, dificultoso Liverpool de Mohamed Salah, y también Jürgen Klopp, el entrenador alemán, tan efusivo, tan elocuente en su manera de dirigir en el fútbol. Bueno, los dirigidos de Ernesto Valverde, entre ellos Arturo Vidal, que jugó los 90 minutos y de qué manera se lucieron. Vidal sacó para muchos 7 pulmones que tiene en la cancha, una excelente capacidad aeróbica física para resistir hasta el minuto 90, tirándose al piso, raspando, rasgando, y además dando un pase cruzado, que fue el inicio del primer gol de Luis Suárez. Luego vinieron los goles de Lionel Messi en el segundo tiempo, uno no de rebote, pero sí podríamos decir algo facilitado por un travesaño, pero de todas maneras un buen gol, y luego un golazo, el 600 del argentino, que fue un tiro libre que colocó en el ángulo. Alisson Beckett, el arquero brasileño del Liverpool, no pudo hacer nada y sencillamente se transformó en un bellísimo gol, que es el número 600 además en la historia de Messi, y para dejar casi en la puerta de la final de la Champions League al Barcelona para del desarrollo, para lo que será el partido de vuelta en las próximas jornadas, también en Europa. Recordemos que el día martes el Ajax, el sorprendente Ajax holandés, había derrotado en Londres al Tottenham, nuevamente marcando presencia. Ya había eliminado, recordemos, ese Ajax al Real Madrid y a la Juventus de Cristiano Ronaldo, y ahora quedan muy bien posicionados para esta segunda parte de las semifinales, la que se va a jugar en Ámsterdam con el Ajax Tottenham en el Allianz Arena, un bellísimo estadio que tienen los Países Bajos, ahí la capital holandesa, y el que se va a desarrollar en Liverpool, en el puerto, en el histórico puerto de los Beatles, entre el equipo de Salah, Klopp, Mané y otros más, frente al Barcelona de Messi, Suárez y Vidal, un triunvirato sudamericano que podría ser campeón de Europa en esta temporada 2018-2019. Mañana estaremos hablando y adelantando la 11ª fecha del fútbol, con la Católica que sigue, recordemos, puntera, y que va nuevamente a tratar de defender el liderato con un Colo-Colo que ya ahora se tiene que abocar solamente a los torneos locales, tanto el torneo nacional como la Copa Chile, y también ver cómo se está dando la preparación de la selección chilena. Reinaldo Rueda estaba ayer en el Camp Nou, dijo que Vidal es un 7 pulmones, era increíble cómo jugaba, cómo se visualizaba. También habló de Claudio Bravo, que se reunió con él en Manchester. No dijo que si lo va a llamar o no a fin de mes, cuando, recordemos, va a salir la nómina final de los dirigidos del colombiano que van a ir como selección chilena a defender el torneo de la Copa América 2015, que se vuelve a disputar en Brasil a partir de junio en tierras brasileñas, nuevamente en la cita del certamen continental, con Qatar y Japón como países invitados. 1:39 PM. Resumen en FTC Noticias. El presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda presentó el proyecto de ley de flexibilidad y modernización laboral. Asegura que son 3 ejes para modificar las jornadas laborales hasta el trabajo de 4 por 3 días. Siguen consultas respecto de la fiscalización y el rol de los sindicatos en la nueva legislación.
Masiva concurrencia a la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores, que se desarrolló en forma pacífica desde Plaza Italia hasta el centro de Santiago. Hubo incidentes en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. La sindical aseguró que es un montaje el incendio de una tienda comercial en la Alameda con Matucana. El cobre se desplomó en esta jornada en la Bolsa de Metales de Londres. El llamado y anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener la tasa de interés fortaleció al dólar por sobre la materia prima. Sigue esperando llegar a los $3, como dijo Cochilco para el 2019. La confianza empresarial ha decaído según un nuevo indicador de ICARE y una universidad privada. Mientras tanto, las reformas económicas será el gran desafío del gobierno en el Congreso. La oposición ya empieza a analizar que sí y que no se va a aprobar en el Parlamento. Venezuela amanece en calma tras 2 jornadas de actividad intensa de Juan Guaidó llamando a una huelga escalonada para llegar a la general y poder derrotar a Nicolás Maduro, mientras que el presidente bolivariano estuvo con las Fuerzas Armadas señalando el soporte militar que tiene su régimen ante también la escalada de declaraciones cruzadas entre Estados Unidos y Rusia por la situación en Caracas. Colo-Colo fue eliminado de la Copa Sudamericana y ahora solamente se aboca a los torneos nacionales, tanto el campeonato como la Copa Chile. En Barcelona, Arturo Vidal fue fundamental en la fuerza y la garra para el 3-0 de su equipo ante el Liverpool por la Liga de Campeones de Europa. El tiempo en FTC. Se lo decíamos, tiempo que evidentemente está marcado por la situación de las lluvias en el sur, pero en el norte del país, Arica va a tener una máxima de 22 grados, igual que Iquique, con cielos absolutamente despejados en esta jornada. Antofagasta tiene una máxima de 19, 22 para Calama, 23 grados para Copiapó. Nos detenemos y ahí hacemos el saludo para nuestra familia minera, los trabajadores, trabajadoras, todas y todos. Y también a los dirigentes sindicales del Distrito Norte, la División Chuquicamata, Rodomiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, El Abra, también la minería privada en la parte norte del país. 18 grados para Serena y Coquimbo, también El Salvador, en la zona de Atacama, el gran saludo. 18 grados para Valparaíso y ahí nos detenemos para saludar a Quintero Puchuncaví, la zona de la Fundición y División Ventanas. También los sindicatos de Anglo American, Chagres, Soldados, los Bronces, y también con 24 grados en los Andes San Felipe. El saludo en Saladillo para la división andina. Van a haber reuniones este fin de semana, vamos a estar también pendientes de aquello. Rancagua tiene 22 de máxima y el saludo para los trabajadores, dirigentes y toda la familia minera de la división El Teniente. 18 grados con algunos chubascos por la noche en Talca, en el Maule. 20 grados para el Ñuble y Chillán. 16 con chubascos y lluvia para Concepción en el Biobío. 14 con chubascos de agua lluvia para Temuco y la Araucanía. Lo mismo para Valdivia con 15 de máxima. Ya quedan los cielos nublados luego del temporal en Puerto Montt, 13 grados de máxima según la dirección meteorológica. Coyhaique tendrá 8 de máxima, Punta Arenas 6, menos 5 la Antártica con cielos con nubosidad parcial. El archipiélago de Juan Fernández tiene 19 grados de máxima con cielos absolutamente cubiertos, mientras que la isla de Pascua tendrá cielos nublados con 26 grados en Rapa Nui, el ingreso chileno a la Polinesia, el ombligo del mundo en el Océano Pacífico. Nosotros comenzamos a despedir esta edición de FTC Noticias, como siempre diciéndoles que nos acompañen en nuestras señales, también en nuestras aplicaciones, radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, la manera que te quede conectada a nuestra programación musical en tu dispositivo móvil, en tu celular, en tu tableta, donde quieras y donde estés. Radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, www.ftc.cl/video.html es la señal en televisión que estás viendo tú, que también va a quedar colgada en YouTube, FT Cobre, como siempre en nuestro canal, con más de 170 videos, suscripciones y demás. Es más 569-560-29721, más 569-560-29721, el WhatsApp de la Federación de Trabajadores del Cobre, para tu audio, para tu texto, para tu imagen. Federación de Trabajadores del Cobre en el Facebook, @fed_trap_cobre en el Twitter y Federación del Cobre en el Instagram. Nosotros, como siempre, en comunicaciones@ftc.cl, en el correo cualquier cosa, y como siempre en ftc.cl, la información y más transmisiones que hacemos desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile, y por eso transmiten noticias e información desde el plano social, laboral, sindical, para todos nuestros asociados, para todos los trabajadores de nuestro país.
2 de mayo del 2019 terminamos esta edición de FTC de Noticias. Les agradecemos estar en compañía de nosotros. Siga junto a la radio FTC, siga junto a la ftc.cl y todas sus aplicaciones. Que tenga una gran jornada de día jueves, un mejor cierre de semana. Muy buenas tardes. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.